Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. Tenemos el material que vamos a revisar, ¿verdad? Faltan unos minutos, vamos a esperar unos minutos. Estamos viendo esta laminita. Esta lámina habla básicamente de ciertas ecuaciones. Dice, si consideramos que la curva de entrada, salida de la unidad I cuadrática es esta es la función donde se relaciona, ¿verdad?, la eficiencia en cierta forma de la máquina, porque habla de la cantidad de dólares por hora de la unidad, ¿verdad? Y se calcula que el costo incremental, que es este término, costo incremental, que es la derivada de esta función respecto a la potencia de cada máquina, es muy importante dado que el costo incremental de combustible es el que define de las máquinas que están en un sistema, qué máquinas son las que tienen que estar generando energía y cuáles deben quedarse aguantadas hasta que alcance esa máquina proverbial, digámoslo así, el valor de las otras máquinas. Vamos a esperar un momentico, faltan unos 2 minutos para arrancar en la explicación que vamos a dar de hoy, donde me parece un ejercicio básico del análisis costo incremental. Hay otro ejercicio también que está por ahí, que hablan sobre el costo de generación en función de la transmisión. Porque la transmisión de potencia en las líneas no es igual transmitir potencia por una línea A que por una línea B, dado que la línea A, por ejemplo, puede tener menos pérdidas óhmicas que la línea B. Uno tiene que decidir, aparte del costo incremental de combustible por producción, cuáles son las pérdidas, cuál es la línea que tiene las menores pérdidas y trabajar en ese sentido, ¿no? Pero nos vamos a concentrar mucho hoy en este ejemplo, el 1137, si no me equivoco, que está en el texto, que vamos a revisar en este momento, para ver cómo lo vamos a elaborar. Ok, falta un minuto para arrancar legalmente. Ok, bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar ya el ejercicio. Bueno, como estamos hablando en el inicio de esta reunión, ¿verdad? Y nosotros podemos tener, como vimos, en las láminas que cuando estuvimos revisando esto, esta curva entrada-salida de una unidad generadora que muestra la entrada de combustible en función de la potencia de salida. ¿Ok? Esta es la potencia, ¿verdad?, de salida de la máquina y este es el combustible que absorbe. Y la lógica o la filosofía de lo que nosotros vamos a hacer es tratar de que, dado un conjunto de máquinas en una planta, la planta, el generador, perdón, que tenga el menor costo incremental, es decir, donde la producción de energía es más barata, es el que debe liderizar la entrega de potencia. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace en un sistema de este tipo? En un principio, ¿no? La máquina que produce, que sea más barato producir energía, es la que va liderizando las primeras potencias que está pidiendo el sistema. Las otras máquinas que están ahí van a operar en el valor mínimo que tienen, porque todas las máquinas tienen un valor mínimo, ¿no? No que empiezan en 0 o 1, no. Hay un valor mínimo que es el que necesita la máquina para operar y de ahí arrancar o seguir aumentando su potencia. Entonces, normalmente cuando vayamos a hacer ejercicio, siempre la máquina que tiene el costo incremental más bajo es el que debe empezar a entregar la potencia, ¿verdad? Y las otras máquinas se quedan en el nivel mínimo que ellos necesitan para, digamos, calentar, para mantenerse calientes ahí. Y a medida que la potencia, la exigencia de potencia a esa planta vaya aumentando, el generador que tiene menor costo es el que va liderizando. Y cuando ya llega un punto en que otra de las máquinas tiene un costo incremental más bajo, entonces la máquina que liderizaba se para ahí, o sea, sigue operando, pero hasta ese punto de potencia,
Y las otras máquinas, o la máquina que le sigue, en costo incremental más bajo, es la que sigue, ¿verdad? Aumentando de potencia hasta que llegue otro momento en que hay otra máquina, por ejemplo, que puede tener un costo incremental más bajo y esa seguirá liderizando. Entonces, esto es una carrera, digamos, de obstáculos en donde las máquinas van entregando potencia mientras su costo sea el más barato posible. Ese es en principio, es uno de los principios que se utilizan, pero hay un procedimiento que veremos más adelante, o está más adelante, en donde se dice que, o se calcula el costo incremental de toda la planta, ¿verdad? Eso se calcula en base al funcionamiento de esas plantas que en específico, y todas las máquinas van a tratar de trabajar en ese costo mínimo de toda la planta, de tal manera que todas las máquinas estén operando a un mismo nivel, generando esa potencia. En el ejercicio que nosotros vamos a revisar en este momento, que está en el texto, la idea es que vamos a tener dos máquinas, ¿verdad? Ese ejercicio lo tenemos aquí, que es el ejercicio 13.1, ¿verdad? Y aquí vemos la fórmula, aquí vemos las fórmulas, ¿verdad? Donde aparece el costo incremental de combustible en dólares de la máquina número 1, ¿verdad? Que tiene esta fórmula. Está la fórmula del costo incremental de la máquina 1 y aquí está el costo incremental de la máquina 2. ¿Ok? Dice el ejercicio. Supóngase que ambas unidades están operando todo el tiempo y que la carga total varía desde 250 hasta 1250 megavatios. Estos dos valores son importantes. El primer valor de 250 implica que la suma de la potencia, empezando el ejercicio, de las dos plantas, de las dos máquinas, tiene que sumar 250. ¿Okay? Eso va a empezar. ¿Okay? La suma. Entonces, dice, y que las cargas máximas y mínimas en cada unidad son 625 y 100. Es decir, que cuando hagamos una tabla, que la vamos a revisar ahorita, la máquina no pueden estar por debajo de 100 megavatios y no pueden pasar de 625 megavatios. Hay estudiantes que han hecho estos ejercicios en un examen y han puesto valores mayores que 625. Si pones valores mayores que 625, estás quemando el motor, el generador. Eso no tiene sentido. Y tampoco puedo poner valores menores de 100 porque una máquina de este tipo no puede trabajar con menos de 100 megavatios. Entonces, estos dos valores son críticos. Así que estén pendientes de eso. La otra cosa es que cuando estemos haciendo el ejercicio, la carga total no puede pasar de 2250 megavatios, ni puede ser menor de 250 megavatios. Esos también son valores críticos y hay que tomarlos en cuenta. Okay. Pendiente con eso porque eso es una de las partes donde más se equivocan en los ejercicios. Entonces dice, encuentra el costo incremental de combustible de la planta y la distribución de la carga entre las unidades para que se alcance el costo mínimo de varias cargas totales. Nosotros en este ejercicio vamos a realizar una tabla como esta que está aquí, más grande. Esta es la tabla que nosotros vamos a utilizar. Esta es la tabla que va a aparecer que hay que hacer. Fíjense que en esta tabla, la planta, esta es la potencia de la planta y este es los costos incrementales de la planta. Esta es la unidad 1, la unidad 2. ¿Ok? Entonces, siempre ustedes van a hacer una tabla igualita a esta. ¿Ok? Aquí se coloca la potencia total de la planta, que es igual a la suma de la potencia de la máquina 1 y 2. Aquí se va a poner el costo incremental de toda la planta. Y aquí aparece la potencia de la máquina 1 y la potencia que está entregando la máquina 2. Eso para que se den cuenta del ejercicio. Entonces dice, ¿no? Entonces ya vimos que dice que el mínimo es 250, el máximo mide 250, y estos son los mínimos de las máquinas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para hacer este ejercicio? Dice, a cargas ligeras, la unidad 1 tendrá el costo incremental de combustible más alto. ¿Ok? Y operará un límite de menor de 100 megavatios. Es decir, si yo coloco aquí la potencia
la potencia que vamos a poner en el primer ejercicio, vamos a poner que las máquinas estén a 100, creo que ellos calcularon a 100. Aquí yo digo, esto es 100 y esto es 100. ¿Cuál es el costo incremental? En este ejercicio hicieron lo siguiente, a carga ligera, ellos agarraron el límite inferior 100 megavatios, es decir, mínimo de la máquina, ¿verdad? Y a las dos le pusieron 100 megavatios aquí, 100 megavatios y 100 megavatios. Y calcularon lambda 1 y lambda 2, que son los costos incrementales. Entonces resulta, en ese cálculo, que la máquina 1 tiene el costo incremental de combustible más alto y operará a su límite inferior de 100 megavatios. Es decir, cuando yo calculé esto y puse 100 megavatios aquí, este costo incremental dio 8.8 megavatios hora. 8.8 dólares por megavatio hora, ¿verdad? Mientras que la máquina 2, también con 100 megavatios, a meter los 100 megavatios aquí, este costo incremental me dio 7.36. Es decir, yo coloco el costo incremental aquí y lo lógico es poner el valor mínimo de la máquina, que es 100 megavatios. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Calculo este costo incremental y calculo este costo incremental. El que me dé menor, que en este caso fue la máquina número 1, a ver, bueno, la máquina número 2, perdón, que fue la que dio menor esta operación matemática, el 76, va a ser la máquina que va a liderizar la operación. Entonces, en un primera instancia, en la tabla, el primer valor de potencia de la máquina 2, ¿verdad? Será el complementario necesario para llegar a 250 de la planta. Entonces, la primera máquina, la máquina número 1, trabaja a 100 megavatios, que es el mínimo, ¿verdad? Y la máquina 2 sumará 150 megavatios, vamos a ver los cálculos aquí está. 100 megavatios, la primera máquina, que es el valor mínimo de la planta, y la máquina 2, 150 megavatios, para que la suma te dé 250, que es el valor mínimo de la potencia que la planta debe tener. ¿Ok? Luego, este valor que está aquí, yo lo invento. O sea, yo puedo decidir qué valor de potencia. Yo voy a poner 260, 70, 80, etcétera. Yo puedo ir subiendo de este lado como yo quiera, pero pongo un dato, vamos a suponer en este caso pusieron 350, ¿ok? Y calcularon nuevamente cuánto es lambda, es decir, cuánto es el costo incremental. Y resulta que llegaron a 880. 880 era el punto, si se acuerdan aquí en el cálculo, ¿verdad? 880 es el punto en donde la máquina 2 llega a 8.8 megavatios, que es el límite que vamos a usar. Luego, después que lleguemos a ese límite de 8.8, en ese momento las dos máquinas están en ese valor de eficiencia, 8.8 megavatios hora, dólares por megavatio hora. Bien, entonces, desde ese momento en adelante, es decir, después de este momento, yo entonces empiezo a aumentar de este lado los valores como yo quiera. Es decir, yo estaba en 350 megavatios, ahora vamos a pasarla a 500 megavatios. Ustedes pueden poner aquí valores que ustedes quieran, ¿verdad? Yo les voy a pedir en el ejercicio que en esta columna tengan por lo menos 10 datos. 10 datos aquí. Ustedes van subiendo su potencia. Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Subiendo la potencia, que el valor máximo que tienen aquí en esta columna es 1250. ¿Por qué 1250? Porque 1250 es el valor máximo, ¿verdad? Es el valor máximo de la planta. No se pueden pasar de ahí. ¿Ok? Y el valor mínimo ya vimos que era 100. Tampoco puede ser menos que eso, porque eso no tiene sentido. Ok, después que ustedes tienen el valor que llegamos al límite, 880, ahora agarramos aquí la potencia, que nosotros queremos, en este caso pusieron 500, ¿verdad? 500 megavatios hora. Y yo ahora voy a calcular cuál es el lambda de la planta. Y ahí empezamos a trabajar con lambda de la planta, es decir, costo incremental de la planta. ¿Ok? Para hacer el costo incremental de la planta, que es esta formulita que está aquí, es AT, PGT, BT. ¿Quién es AT? Ok. AT, está aquí. AT no es más que la sumatoria
de los inversos de los A sub I. ¿Quién es A? Bueno, A es este número que te quiero. De la máquina 1, A sub 1 o A sub I1 es este. Y este número que está aquí, A sub 2. ¿Ok? Entonces, A sub 1 más 1 sobre A sub 2, eso me da T. Y BT no es más que esta formulita. AT, que lo calculamos aquí arriba, sumatoria de B1 entre A1. Ya dijimos, B1 sería este. B1 sería este. ¿Ya? O sea, este es A1, este es B1. Este es A2, este es B2. ¿Ok? Ya tenemos los datos. Entonces teníamos BT y AT. Teniendo AT y BT, uso esta fórmula. Aquí está la potencia total, que fue la que nosotros seleccionamos. En este caso 500, este es el dato. ¿Verdad? Y al poner ese valor de PGT aquí, AT y BT, calculo lambda. ¿Quién es lambda? Lambda es el costo incremental de ese caso, en ese momento que estamos trabajando. Ok, tenemos AT, tenemos BT y tenemos lambda. ¿Qué me falta ahora? Me falta calcular cuál es la distribución de la potencia. Si la potencia que me dio 500, ¿verdad? ¿Cómo se va a calcular este valor y este valor? Es decir, ¿cómo está distribuido esos 500 megavatios entre las máquinas? ¿Verdad? Aquí muy fácil. Agarro esta formulita, ¿ok? Tengo lambda que la calculé aquí, ¿ok? Tengo B1 y tengo A1 y me da 181.81 megavatios. Esa es la potencia que la máquina 1 debe estar entregando para una potencia total de 500 megavatios. En este caso da 181.82, o sea, 182 lo pusimos ahí. Y la potencia de la máquina 2, igual. Tengo lambda, que ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Lambda está aquí está lambda. Tengo B2 de la fórmula que vimos ahorita, coloco los valores aquí y me da PG2. Es decir, tengo la potencia que debe entregar la máquina 1 y la potencia que debe entregar la máquina 2 para tener, en este caso, un lambda de 9.45. Vemos aquí 500. Tenemos aquí el 9.45, que es el costo incremental de la planta en ese momento. Y tenemos la distribución de la potencia de cada una de las máquinas. La máquina 1 tiene 182 megavatios, la máquina 2 tiene 318 megavatios. Esta suma da 500. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que seguir haciendo la misma operación, ¿verdad? 500, aquí pusieron 700, ustedes pueden poner 600 o 550, no importa, ¿verdad? Pero cada vez que pongan un dato aquí, tengo que dar la vuelta aquí para buscar los valores de la lambda de la planta, es decir, el costo incremental total de la planta, y tengo que buscar los valores de la potencia que se le da a la máquina 1 y la potencia que tiene que dar a la máquina 2. ¿Okay? Y ahí vos dando hasta el valor máximo. Vimos que el valor máximo, según este específico ejercicio, en este específico ejercicio, te dice que la potencia de la planta llega hasta 1250 megavatios. Entonces, nosotros vamos a ir subiendo hasta llegar máximo a 1250. Si usted pone, si dice que la potencia máxima de la planta es 1500, lo que sea, vamos a poner 1500, usted va subiendo, pero no te puede pasar de 1500. Si te pasa de 1500, estás quemando los generadores. Y esa no es la idea, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, cuando nosotros estamos haciendo este cálculo aquí, ¿verdad? Y vamos aumentando lambda, y vamos aumentando la potencia, va a llegar un momento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos los datos del ejercicio, dice que el valor máximo de cada generador es mínimo de 250, digo, el valor mínimo es 100 y el valor máximo es 625. Y si nosotros vemos los resultados, nosotros vemos que vamos subiendo, llegamos hasta 1100. En 1100, ¿qué pasa? En 1100, la potencia cuando llega a 1100, resulta que la máquina número 2 alcanza el máximo de la potencia que él puede entregar como máquina, que es 625.
Ajá. Cuando lleguemos a ese punto del cálculo, a 625, ya sabemos que esta potencia 2 ya es 625 y no te puedes pasar de ahí. Entonces ahí tienes que utilizar ese dato, ¿verdad? Ese dato, 625, congela los datos, ese dato se queda congelado. Y entonces con ese dato calculas con la fórmula los valores que la potencia general, la máquina uno y 2 tienen que dar. Estos datos muy simples. Yo puse 1175, porque eso lo ponen ustedes, 1175, y llegamos aquí, el otro dato, ¿verdad? Ya yo sé que este es 625 y resto este de este. Ni siquiera hay que sacar la cuenta aquí, sino simplemente resto este de este. Punto. ¿Ok? Y llegamos al punto máximo de 1250 megavatios. Entonces le repito que es muy importante que tiene que tomar en consideración, ¿verdad? Tiene que tomar en consideración que la suma de la potencia que integra la máquina no se pase de 1250 megavatios. Y tiene que tomar en consideración que ninguna máquina puede pasar el límite de la propia máquina, que es 125. El otro punto importante, se lo repito, que hay que tomar en consideración, que nunca la potencia mínima puede ser menor de 100 megavatios para este ejercicio, ¿no? Específicamente. ¿Ok? Y que el valor mínimo de operación de la planta es 250 megavatios para este ejercicio. Entonces, todos esos detalles hay que tomarlos en consideración, tienen que tomarlo en consideración para que no estén calculando o dándole valores de potencia por encima del valor de la máquina o por debajo del valor de la máquina, o te pasa el valor de la potencia total de toda la planta. Porque si usted hace eso, entonces en la realidad estás quemando el equipo, ¿no? O quema el generador o estás pasando por encima de la potencia de toda la máquina, de toda la planta y eso tampoco tiene sentido. ¿Ok? Entonces, estos son los detalles donde la gente se equivoca, ¿verdad? Colocando aquí un valor por debajo del mínimo, aquí un valor por debajo del mínimo, o colocando aquí un valor por encima del máximo. Si este es el máximo, yo congelo aquí este dato. Congelo este dato porque el costo incremental llegó a su tope. Y entonces la potencia se la paso a la otra máquina, ¿verdad? Que es la que asumirá los valores. Y esto simplemente es una resta, ¿verdad? Del valor que tú pusiste aquí. Usted puso este valor, te resta aquí, le da esto. Te resta aquí y le da esto. Y tiene que sacar mucha cuenta. Claro, tiene que sacar la cuenta de todos modos porque la tabla pide que uno coloca siempre aquí el lambda de la planta, que es este. ¿Ok? Pero tú tienes estos dos datos, que es la potencia de la máquina 2 y la potencia de la máquina 1, ¿verdad? Potencia de la máquina 2 máquina 1, yo puedo meter mi AT y mi beta aquí y calcular mi lambda de la planta. Entonces, me piden esto, me piden esto, me piden esto y me piden esto. Esa tabla es la que hay que hacer, ¿ok? Entonces ya saben, ¿no? Bien, otro ejercicio que hay que revisar, que yo no lo voy a revisar ahorita, porque no es el tema, pues a nosotros nos interesa más esta parte que es, digamos, el tema central. Uno de los temas centrales del ejercicio es este ejercicio, el ejemplo 13.2, donde ellos hablan, dice, determina el ahorro en dólares por hora en el costo de combustible para la distribución económica de una carga de 900 megavatios entre las dos unidades de la planta descrita en el ejercicio, en el ejemplo 13.1, es decir, en el ejercicio anterior. ¿Ok? Entonces, en esta solución, que la van a ver en esta página, que no sé, ahorita no veo cuál es el número de la página, pero es donde está la tabla 13.1, ¿verdad? Y va a hacer un análisis del costo de transmisión. Recuerden que en la distribución de carga y máquina de generación o de la distribución de potencia, hay que tomar en cuenta dos cosas. Una son los costos incrementales, ¿verdad? Por el tipo de máquina que tú estás usando y cuánto cuesta producir un megavatio hora. Esa es una cosa. Y la otra cosa es cuál es el costo de transmitir por una línea o por otra. Nosotros tenemos muchas plantas distribuidas en todo un sistema de distribución y esas plantas están conectadas a diferentes líneas de transmisión. Con programas de computación que existen, ellos saben cuál es el costo de transmitir 1 megavatio, 2 megavatios, 3 megavatios, etcétera, en una línea determinada. Entonces, cuando yo decido no solamente cuál planta de generación va a generar
porque el costo incremental es más bajo. Esa es una cosa. También tengo que tomar en cuenta si eso está pegado a línea en que el costo de transmisión es más barato. La línea 1, la línea 2 o la línea 3. Si yo sé ese dato, ¿verdad? Porque se puede, son casos específicos, por supuesto. Entonces me lanzo la transmisión por la línea 1 o la 2 o la 3. Eso depende, por supuesto, de la disponibilidad de esa red. No, no siempre hay suficiente disponibilidad de transmisión, pero si hubiera, en algunos puntos hay, en otros no. En los puntos en que sí hay esa disponibilidad, entonces yo tengo que generar mi potencia al costo incremental más bajo y lanzar la potencia por la línea de transmisión más barata. De esa manera, yo puedo producir o transmitir potencia de la forma más barata posible, porque recuerda que todo esto es un asunto económico. ¿Ok? Entonces, las dos cosas que cuestan dinero es el costo incremental, es decir, cuánto cuesta producir un megavatio hora en la planta, dependiendo de la eficiencia de la máquina, y eso depende del tipo de máquina, si es más nueva, si es más vieja, si tiene mantenimiento, si no tiene mantenimiento, etcétera. Y luego, ¿por qué línea la voy a lanzar? ¿Por A, por la B o por la C? ¿Ok? Esa es la idea. Bien, no se olviden que el examen es este sábado, igual que el examen pasado, empezamos a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, suficiente tiempo para hacer esta tabla. No se olviden que les voy a pedir que en esta tabla, por lo menos, por lo mínimo, tiene que haber 10 datos. ¿Ok? 10 datos para que vayan incrementando. Y trata de incrementar en una forma más o menos equilibrada, ¿no? Aquí subieron 150, 200, pero no que peguen un brinco de 500, 800, cosas así. Sino que tiene que ser equilibrado para poder verse cómo crece el gasto. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace en este momento. Anastasia, que está por ahí, tiene el micrófono apagado. ¿No? No, profe, no tengo preguntas. Gracias. A ustedes por atender mi llamado. Cualquier cosa, ya ustedes saben, estamos en línea. Hasta luego. Ok, ok, bien. El señor Tapia no pueden oírnos. Bueno, me voy bien, el señor Tapia. ¿Aló? ¿No? Bueno, ya tiene su micrófono apagado. Ok, bueno, entonces como no hay más nada que atender, yo voy a, como siempre, este video lo vamos a colocar en el aula dentro de unos minutos. ¿Ok? Bueno, que estén bien. Hasta luego.